Hola, bienvenido a tu podcast Seguridad Industrial para Todos. Este es nuestro tercer episodio y el día de hoy vamos a platicar uno de los temas más pedidos y más solicitados a través de nuestras redes sociales. Es la norma 035, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, y vamos a hablar de todo lo que es el tema de la identificación, análisis, prevención, con base en la misma norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el año 2018. Vamos a estar platicando el día de hoy. También me acompaña para enriquecer todo este tema un invitado muy especial. Esta persona tiene ya trabajando con nosotros en la consultoría y ya desarrollándose desde hace muchos años en el tema de desarrollo operacional, de desarrollo de procesos, desde el punto de vista también entorno organizacional. Y bueno, bienvenido, y quiero que demos la bienvenida al ingeniero Hugo Camarena, que el día de hoy nos acompaña para esta transmisión, para este podcast. Bienvenido, ingeniero Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muy agradecido de tu invitación. Aquí estamos con mucho gusto para compartir en este espacio. Pues no tanto el conocimiento adquirido, sino más que todo el cumplimiento. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para cumplir con esta norma, cómo lo debemos de hacer, y vamos también a darle respuesta pues a las preguntas que tiene tu auditorio, que yo sé que eres una persona muy escuchada, muy vista, y pues un gusto estar contigo. No, hombre, al contrario, el gusto de todos nosotros, y eso es lo importante, que cada podcast se está enriqueciendo con gente que realmente tiene mucha experiencia. Platícanos un poquito de tu experiencia, ingeniero, en el tema de desarrollo operacional, entorno organizacional, todo lo que te ha dejado en el transcurso de tu vida operativa, de tu vida profesional en ese tema, para que precisamente va a venir enriqueciendo lo de la aplicación de la norma 035. Claro que sí, Carlos, muchas gracias. Pues mira, yo quisiera nada más compartirte que yo soy un apasionado del cumplimiento. Me encanta cumplir con las normas, me encanta cumplir con los requerimientos. Considero que el ser justo con las personas, con el capital humano, siempre te lleva como organización a un entorno organizacional muy justo, muy competitivo. Desafortunadamente es un área que, por experiencia te digo, que cuando la empresa se preocupa por el cumplimiento y por los trabajadores, a veces nos equivocamos y creemos que nos lo merecemos todo, ¿verdad? Pero esto es un dar, es un compartir. Por eso las instituciones, por eso la misma ley, como patrón y como trabajador, pues así como nos exige, también nos dice cuáles son nuestras oportunidades, lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. No, hombre, excelente. Platícame, ¿qué puestos has desempeñado en la industria? Pues mira, Carlos, yo creo que nos llevaríamos todo el podcast, porque tengo ya desde el 83 laborando. Pues si te das cuenta, pues ya tengo 56 años de edad, más de 30 años en la industria. Pero te resumo así, mira, he tenido la oportunidad de estar en el área de ingeniería, en el área de operaciones. Lo que más me apasiona, pues, es el área de calidad, y donde me he desarrollado y que me ha dado mucho gusto porque puedo servirle a los demás, pues es el área de bienestar humano. El área de bienestar humano, donde podemos compartir o tener una interacción muy directa con el área de recursos humanos, con el área de ambiental, con el área de seguridad. Y pues esto es lo que nos ha ayudado a empaparnos un poquito en lo que es la norma 035, que como tú dijiste, desde el 2018 se estuvo gestando, en el 2019 inicia, y pues afortunadamente hasta el día de hoy pues no ha habido una superurgencia por parte de la autoridad, ¿verdad?, que nos obligue a implementarlo. Pero yo creo que si somos responsables, pues tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto y no esperarnos a que nos sancionen o a que nos vengan y nos multen, porque pues eso ya no sería actuar sino reaccionar. Que eso es algo muy característico, yo creo que de las empresas, no por hablar mal de las empresas, sino porque la parte operativa, la parte de la razón de ser de la empresa, pues es siempre la producción, el producir, el generar indicadores de producción, y de repente entra este tema donde ya hay que generar espacio, tiempos para el desarrollo organizacional, el entorno organizacional, pues entonces donde ya empieza
a invertirle tiempo a este tipo de cuestiones, y desde luego donde empieza como que a dolernos un poquito presupuestar que de tus 8 horas, pues 2 van a ser para dedicarle al entorno organizacional, ¿verdad? Entonces ya ese yo creo que el conflicto máximo que tenemos en las empresas aquí en México. Fíjate que estoy de acuerdo contigo, pero creo que hay un poquito más de raíz en lo siguiente, mira. Entendemos a veces mal y tenemos que tomar en cuenta cómo viene la referencia o la guía. Mira, primero todos queremos cumplir con la Ley Federal del Trabajo. Está bien, todos, tanto el trabajador como las empresas. Pero después de ahí surgen los reglamentos, que no están sobre la ley, pero que también como empresa, como trabajador tenemos que cumplir. Y más abajo de ello vienen las normas, como la norma 035. Pero el cumplir con la ley no automáticamente vas a cumplir con la norma. Entonces tenemos que tener claro cuáles son las diferencias o el por qué ser de cada cosa. Entonces, si nos enfocamos solamente en la norma 035 y cumplimos con la norma 035, pues posiblemente estemos fallando con el reglamento o posiblemente podamos infringir la ley. Entonces, sí es importante que tengamos todo el panorama y que no nuestras acciones vayan encomendadas en el cumplir en los 3 niveles, no solamente en la norma. Así es. Entonces, fíjate, hablas bien importante. Nosotros en algunos cursos o en alguna documentación de los conceptos de seguridad industrial manejamos precisamente lo que acabas de comentar, que es, número 1, por encima de todo está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí no cabe duda. Después seguiría la Ley Federal del Trabajo. Así es. Que en algún momento o en algún punto entrelaza lo que ahora ya se conoce como la norma 035. Obviamente la Ley Federal del Trabajo tiene mucho más años de antigüedad, pero ya de alguna manera preparaba el camino sobre los requisitos que ahora estamos viendo en la norma 035. Después de la Ley Federal del Trabajo, el reglamento al que te refieres es el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ¿verdad? Perfecto, exactamente. Y que, híjole, yo creo que una parte importante que espero que todas las personas que están conectadas con nosotros, tanto en el podcast, que recordemos que el podcast en audio está a través de Spotify, y el video podcast está a través de YouTube, con algunos secciones que hacemos a través de Facebook o a través de TikTok, que es donde, gracias a Dios, hemos tenido muy buena respuesta con este podcast. Y precisamente el auditorio que nos está escuchando, nos está viendo, debemos entender como el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene como que el pilar sostenible del programa de seguridad e higiene general, donde desde luego entra la norma 035, pero engloba muchas otras cosas. No sé si quisieras dejar de tarea que en algún momento revisemos alguna parte específica del reglamento que te gustaría que revisemos. Pues sí, mira, todo lo que se relaciona a los riesgos de trabajo y a la enfermedad de trabajo. Muchas veces malinterpretamos lo que es la palabra, escuchamos riesgo en el trabajo o riesgo del trabajo y inmediatamente nos imaginamos pues cosas que no van, ¿verdad? Que pudieras imaginarte un daño permanente, pero muchas veces no es así. Me hace recordar, y creo que por ahí hay algunos memes que igual compartiremos posteriormente, la definición de riesgo, de peligro, y todos nos trasladamos a Don Ramón, el del Chavo del Ocho, ¿no? Que en el pizarrón pone una calavera, una calavera y decía, esto es peligro, ¿verdad? Entonces, cuando escuchamos como esa palabra, como que inmediatamente relacionamos o conectamos o hay sinapsis con ese tema, y no es así, ¿verdad? Sino es una oportunidad de análisis, ¿verdad? Así es, hay que hacer un análisis muy preciso de cuál realmente es un factor de riesgo y cuál creemos que es un factor de riesgo. Hay una gran diferencia entre lo que es y lo que creemos que es. Y lo que se percibe. Y afortunadamente, bueno, pues esta norma ha permitido analizar, identificar y realmente indagar mucho. Hay mucha gente que se ha preparado, mucha gente que, tan así que ahorita hicimos un ejercicio y tan solo googleas la palabra norma 0 y inmediatamente sale a 35, como que es la más buscada en México, ¿no te parece? En estos tiempos sí, Carlos, pero hay que también, a mí me gustaría invitar a tu auditorio y a todas las personas que estén interesadas en enterarse qué es la norma 35, que no lo vean como una moda, porque también a veces
sale algo nuevo, algo novedoso y creemos y queremos inmediatamente tenerlo, inmediatamente actualizarnos o simplemente llevarlo a algún lugar y realmente no lo conocemos y cuando lo manejamos como una novedad, pues a veces cometemos unos errores graves y a veces costosos. Por eso es muy importante, como la mayoría de las normas, que contemos con nuestra Comisión de Seguridad e Higiene bien implementada, que esté obviamente de diversas áreas y diversos sectores de nuestra empresa. Sobre todo en el área de la Comisión de Seguridad e Higiene, pues debe estar personal médico, personal de recursos humanos, personal de operaciones, o sea, que haya esa diversidad precisamente porque esta norma es la que genera un gran reto de varias fuentes interrelacionarse para poder aplicarla correctamente, ¿verdad? Pues mira, el Ejecutivo siempre ha estado preocupado porque la representación en todos los aspectos sea bipartita, que haya participación tanto del personal de la empresa, conocido en algunos momentos como de confianza, y la gente operativa que en algunas partes pues son sindicalizados. Entonces, la autoridad siempre ha estado, le interesa que haya esa participación y que haya la representación de ambos lados. ¿Para qué? Pues para que tanto el punto de vista del patrón como el punto de vista del trabajador estén incluidos en las decisiones que se tomen. Y para no equivocarnos, pues nos dan una guía, que es la norma 035. Esta norma nos dice cómo buscar, cómo implementar, inclusive qué debemos de hacer en algunos momentos en los que inconscientemente o conscientemente caigamos en una no conformidad. Exactamente. Entonces, pues bueno, para entrar en materia, porque este preámbulo realmente me encantó, esta introducción a lo que vamos a platicar en este podcast, vamos a referirnos directamente a la norma, ¿te parece? Perfecto. El objetivo de la norma dice establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable. En esas 4 palabras, identificar, analizar, prevenir y promover, hay una cantidad de trabajo enorme, ¿verdad?, que tendríamos que hacer. Sí, Carlos, y por eso es importante entender, identificar, pues no, con mucho respeto para todos. A veces nos hace falta la cualidad para poder identificar las cosas. Creemos que nuestro criterio, nuestras percepciones son las correctas y a veces nos equivocamos. Por eso es importante, si nosotros no nos sentimos con la capacidad de poder identificar esos factores de riesgo, pues tenemos varias opciones. Nos podemos documentar o inclusive podamos buscar el apoyo de empresas como la tuya que se dedican a este tipo de soporte, ¿verdad? Desde luego, porque sí, lo que nosotros promovemos o vendemos como idea principal del tema de la identificación de los riesgos, de los factores de riesgo psicosocial, pues es que esté lo más apegado a la norma, ¿verdad? Obviamente hay mucho mercado o hay mucho contenido que podemos encontrar en las distintas redes sociales que nos pueden decir una guía, pero yo creo que entre más apegados está la norma, pues nos va a garantizar que incluso en una inspección o una auditoría, pues va a pasar y va sobre todo que se va a reflejar en el entorno organizacional de tu empresa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la misma norma te dice, hay 2 clasificaciones en el tema, nada más de la identificación y el análisis. Para las empresas que tienen entre 16 y 50 trabajadores y entre las empresas que tengan más de 50 trabajadores, ¿verdad? Es las 2 clasificaciones. Yo creo que para efectos prácticos, porque vienen obviamente las guías de referencia, yo creo que para efectos prácticos vamos a tomar como ejemplo aquellas empresas que son de más de 50 trabajadores, porque vienen 2 puntos que me gustan mucho, el tema directamente relacionado con el liderazgo. Entonces vamos a platicar precisamente sobre esas identificaciones, que es el inciso o de los numerales 7.1, inciso B de la norma, y numeral 7.2
Y precisamente el que hace la diferencia entre los 16 a 50 o más de 50 es el 7.3. Es correcto. ¿Verdad? Entonces vamos a ver precisamente lo que nos dice el punto 7.1 de la norma, que es precisamente la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional deberán realizarse conforme lo siguiente. Número 1, condiciones en el ambiente del trabajo. Y ejemplo, dice, condiciones peligrosas o inseguras o deficientes o incluso insalubres. Es decir, condiciones en el lugar de trabajo que bajo circunstancias exigen del trabajador un esfuerzo adicional de adaptación. ¿A qué te recuerda que has vivido tú en tu experiencia o que has visitado? Digo, ahora que estás conmigo en la consultoría, que hemos estado visitando cada vez más empresas, que realmente tu apoyo ha sido pues muy elemental y de mucha ayuda para la consultoría ASEPCOA, y en la cual nos hemos encontrado con distintos tipos de empresas y de giros, y además de toda la experiencia que tienes tú, ¿cómo pondrías de ejemplo qué condiciones serían las condiciones peligrosas o inseguras o insalubres que el trabajador tendría que adaptarse para poder realizar su trabajo de forma adicional, ¿verdad? Bueno, mira, aquí la palabra adaptarse es la que nos pudiera confundir, porque en realidad no es que obliguemos al trabajador a adaptarse a una condición insegura. Lo que tenemos que utilizar es más que todo la detección, o sea, detectar cuál pudiera ser realmente una condición insegura. Mira, yo te podría poner, por ejemplo, los trabajadores, los soldadores, por darte un ejemplo, que por la naturaleza de su trabajo, pues están propensos a estar trabajando en condiciones un poquito cálidas de calor, porque la misma operación así lo permite, así lo expresa. Pero vamos a decir que un supervisor, por ejemplo, toma la decisión por tratar de ayudarle al trabajador y le pone un abanico, un ventilador. Y ese ventilador, pues, lo pone en el número 3, a trabajar en el número 3. Pero el estar trabajando en el número 3 para tratar de ayudarle al trabajador, pues al futuro le puede ocasionar otro problema, que puede ser el ruido del ventilador, que le puede empezar a afectar al oído. Y que afecta las condiciones del ambiente. Exactamente. Entonces, esas son las situaciones que la norma nos pide que realmente hagamos ese estudio y ese análisis de riesgo y realmente identifiquemos los factores. Por eso es importante reconocer si no tenemos la capacidad para diferenciar una cosa de otra, pues que busquemos la ayuda de alguien que realmente nos pueda apoyar, porque en lugar de solucionar podemos ocasionar un problema posterior, como el ejemplo del abanico, ¿no? La intención del supervisor fue buena, pero a futuro pues puede ocasionar una enfermedad de trabajo. Desde luego, siempre es muy importante, aunque la norma lo permite, como la mayoría de las normas da la opción de contar con una unidad externa o con un estudio externo, pues muchas empresas optan porque su mismo personal lo realice, pero entonces tendrían que tener o deberían de poner especial cuidado en esos tipos de factores, o como tú lo comentas, contar con un externo que tenga la experiencia y que pueda aplicar la identificación y análisis de estos factores de forma eficiente, ¿verdad? Nosotros tenemos cerca de 200 evaluaciones o identificación de análisis de factores de riesgo psicosocial, al menos aquí en Nuevo León. Entonces nos ha ido muy bien con esa parte desde que la norma surgió. Casi fue a la par, fíjate, lo platicábamos en el primer podcast. Si no has visto el primer episodio, te dejo aquí el enlace, el enlace para que puedas acceder a él y platicar un poquito, precisamente en las fechas en que empezó lo de la pandemia y un poquito el tema de la consultoría, y empezamos a tener, gracias a Dios, pues mucho trabajo con ese tema de la norma. Realizamos cerca de 200 o más implementaciones exitosas de la norma 035. Entonces, como lo dices tú, una opción desde luego somos nosotros, ASEPCOA, pero no limita a quien sea de tu preferencia, ¿verdad? El punto B o el inciso B de este numeral 7.2 dice cargas de trabajo. Y es donde empezamos otra vez con las percepciones, o empezamos con las ideas o cómo percibimos este punto. Dice, carga de trabajo se refiere a las exigencias que el trabajo impone al trabajador y que exceden su capacidad. Pueden ser de diversa naturaleza, como cuantitativa, cognitivas o mentales, emocionales, de responsabilidad
así como cargas contradictorias o inconsistentes. Híjole, yo creo que es de los puntos más importantes, ¿no? Sí, mira, aquí hay una... Yo te quisiera hacer hincapié en algo muy importante. Si le dejamos el cumplimiento de la norma 035 solamente al Departamento de Seguridad o al Departamento de Higiene o del área de seguridad industrial, sí vamos a tener éxito, pero a lo mejor nos lleva un poquito más de tiempo y a lo mejor en el camino tropezamos y nos equivocamos. En este punto yo siempre sugiero, no es una regla, es una sugerencia personal, que se involucre el Departamento de Capital Humano, Recursos Humanos, porque ellos son los encargados de hacer la descripción de puesto, de hacer un análisis de la descripción del puesto en el cual tú vas a ejercer un trabajo. Y en esa descripción del puesto, pues tú identificas las habilidades que necesitas, la capacitación que debes de darle al trabajador, inclusive qué tan capaz es en otros aspectos. Como te digo, la norma 035 viene a complementar todo lo que ya teníamos. Es una percepción que yo tengo. Entonces, si logramos nosotros involucrar al Departamento de Recursos Humanos, pues de antemano ya le dice al trabajador, mira, tú vas a estar realizando este trabajo y estas son tus responsabilidades y esto es lo que tú tienes que hacer y esto tus funciones y esto es lo que la empresa necesita. Entonces el trabajador de entrada ya lo conoce, ya sabe lo que tiene que hacer y a lo que viene. Y por ejemplo, te puedo dar otra vez el ejemplo del soldador. Pues al soldador ya sabe que él va a venir a soldar y que tiene que soldar tantos pulgadas por hora, X, Y, Z. Entonces, pues él ya sabe lo que tiene que hacer. Aquí la confusión viene cuando nosotros decimos, no, es que la famosa frase del estrés. Es que estoy estresado y es que las condiciones hace mucho calor y empezamos a buscarle connotaciones adicionales a nuestro trabajo y empezamos ya a tener otras preocupaciones que no tienen nada que ver con nuestro trabajo y que en ocasiones se convierten en una carga adicional, que pues es que yo tengo que estar, yo soy el encargado de estar moviendo los abanicos, de estarle subiendo la temperatura, y son cargas de trabajo que no te correspondían a ti, pero ya las agarraste. Entonces ahí es importante pues tener bien claro qué es lo que nos corresponde, y qué sí y qué no es parte del trabajo. Y que muy importante, como tú lo comentas, por ejemplo, el inciso A habla de las condiciones del ambiente del trabajo. Ahí yo creo que sí entraría mucho el tema de alguien responsable de seguridad industrial o seguridad y salud en el trabajo. El inciso B, cargas de trabajo, como bien lo comentas, tendría que haber un equilibrio entre recursos humanos o desarrollo humano, capital humano, con el área de producción, ¿verdad? Porque desde luego el perfil de puestos está basado en lo que la producción te requiere, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí es importante que cuando se coloque a una persona en una actividad, esa persona debe cumplir con las condiciones cognitivas, mentales, emocionales y bien explicada la responsabilidad, así como qué cargas de trabajo va a tener, ¿verdad? En qué momentos viene una carga importante de trabajo. Yo creo que por el tema de pandemia, pues hubo un descenso importante de carga, ¿verdad? Pero ahora con poco a poco la reactivación, hemos visto que cada vez ya hay más trabajo y cada vez vienen nuevas cargas de trabajo, entonces donde debe haber esa comunicación completa desde producción, operaciones o recursos humanos para que el personal sienta que está recibiendo la información de primera mano y que no es sobre la marcha el cambio o el ajuste que tiene que realizar, que yo creo que es de los puntos que más salen en los cuestionarios, ¿verdad? Esos cambios bruscos de orden o de señal. Sí, y también tiene que estar muy claro realmente quién va a dar la instrucción o de dónde viene la instrucción. Porque a veces también cuando no está claro cuáles son tus deberes y responsabilidades, pues también todos nos sentimos jefes, ¿verdad? Y empezamos a dar órdenes y empezamos a pedir cosas que pues en realidad ni nos corresponden. Y esas actividades pues también afectan al ambiente laboral y a las condiciones de trabajo. Así es, muy bien. Y el inciso C habla de la falta de control sobre el trabajo, es decir, el control sobre el trabajo es la posibilidad que tiene el trabajador para influir y para tomar decisiones en la realización de sus actividades.
La iniciativa, la autonomía, el uso y el desarrollo de habilidades y de conocimientos, la participación y el manejo del cambio, así como la capacitación, son aspectos que dan al trabajador la posibilidad de influir sobre su trabajo. Estos elementos, cuando son inexistentes o escasos, se convierten en un factor de riesgos. Entonces, hablamos iniciativa. Uh-huh. Es bien complicado medir la iniciativa, ¿verdad? Autonomía. Cuando tengo la libertad de hacer un cambio en mi proceso. Y el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, además de la capacitación. Todos estos son aspectos que dan al trabajador la posibilidad de influir sobre su trabajo. ¿Qué tanto has visto tú que pudiera afectar, o algún ejemplo de lo que pudiera afectar este inciso en cuanto a la aplicación de la identificación y análisis de los factores? Mira, aquí nos tiene que quedar muy claro, Carlos, que cuando llegas tú a una empresa a desarrollar una actividad, ya hay mucho trabajo previo realizado por parte del Departamento de Ingeniería Industrial, por ejemplo, que hacen los estudios de tiempos y movimientos, buscan la ergonomía. Hay mucho trabajo ya previo atrás de esa posición a la cual tú llegas a prestar un servicio. Pero también es cierto que tú puedes manifestarte y dar tus ideas para mejorar, ¿verdad? Para mejorar una condición, para mejorar una actividad. Y las empresas siempre están abiertas a escucharte. El problema a veces es que tenemos buenas ideas y no las manifestamos. Entonces, al no manifestarlas, pues no vemos cambio en el trabajo, no vemos cambio en nuestras condiciones de trabajo y empezamos a sentirnos mal. Empezamos a darnos cuenta, a creer que nadie nos escucha, que nadie se preocupa por nosotros, pero en realidad nosotros no tenemos la iniciativa de compartir esas oportunidades de mejora que pudiéramos tener en una actividad o inclusive en la empresa. ¿Eso cómo pudiera disminuir ese tipo de casos o de situaciones? Porque yo creo que todo lo hemos vivido. A veces pensamos que somos dignos o no somos dignos de la empresa, ¿verdad? No, es que esta empresa me contrató, pero yo no soy digno, o la empresa no es digna de mí porque yo sé mucho, lo que tú quieras, digo, cualquier cosa que nos pueda afectar, que yo creo que en algún momento a todos nos ha pasado. Pero ¿qué recomiendas? ¿Qué acciones tendríamos que tomar en lo personal primero? Ya después lo veremos a nivel de implementación, pero en lo primero para ese tipo de situaciones que no lleguen a afectar. Pues mira, Carlos, más que todo, lo principal, todos tenemos limitaciones. Entonces, primeramente tenemos que conocernos de manera personal, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus valores, cuáles son tus limitaciones. Y lo más importante, va a sonar a cliché, pero es la humildad. O sea, si tú realmente ofreces una mejora de la mejor manera, alguien te va a escuchar. O sea, es eso de sentirnos que nadie nos entiende o que nadie nos toma en cuenta, ya está obsoleto. Ya tenemos que ser inteligentes y también a veces audaces para transmitir nuestras ideas y para transmitir lo que realmente nosotros creemos que es algo bueno. En resumen, ¿qué tip das para ese punto? En resumen, lo que yo les recomendaría es que seamos muy, muy honestos primero. Si en realidad la mejora que yo estoy sugiriendo va a tener realmente un impacto, no nada más a mí como trabajador, sino a mis colaboradores, a mis compañeros de trabajo, hazlo, no te quedes callado. Pero si tú quieres hacer una sugerencia nada más para favorecerte tú, pues de antemano te aseguro que no te van a escuchar. Claro, tiene que ser en pro, obviamente, de la empresa, del beneficio de la empresa. Y pues bueno, ya vamos casi a la mitad de este podcast. Te recuerdo que tenemos la caja de comentarios. Por favor, si tienes algún comentario, con mucho gusto lo vamos a leer posteriormente y poder apoyarte. Recuerda que tienes nuestro contacto. Estamos presentes en YouTube, en TikTok, en Facebook, en Instagram, para que nos dejes tus comentarios, y aprovechamos para que le des clic en suscribirse y también darle like al video si te está gustando. Ya vamos a la mitad y viene lo más interesante. Te pedimos que te quedes al resto del video. Y bueno, otro punto importante es las jornadas de trabajo, que también te pide que se realice esa identificación y análisis, sobre todo por las rotaciones de turnos que exceden lo establecido a la Ley Federal de Trabajo y que representan una exigencia
de tiempo laboral que se hace al trabajador en términos de duración y el horario de la jornada y se convierte en un factor de riesgo psicosocial cuando se trabaja con extensas jornadas, así como mucha rotación de turnos o turnos nocturnos. O sea, imagínate personas que... Yo recuerdo hace muchos años, había gente que le encantaba trabajar de noche, ¿no? Y mucho tiempo de noche, y a veces sin pausas y sin descansos periódicos claramente establecidos, y en algunos casos ni con medidas de prevención o protección del trabajador para detectar si hay alguna afectación de su salud de manera temprana, ¿verdad? Entonces también esas extensas jornadas, no sé... Algunos pues es como vigilancia, ¿no? Yo recuerdo que hace algunos años, no sé si todavía, había hasta jornadas de que 24 por 48 o 48 por 24, imagínate, un guardia de seguridad ahí, haciendo una guardia de 3 días. No sé si todavía, ¿tú crees que todavía hay esas situaciones? Pues mira, yo creo que sí, que yo creo que todavía existen. Pero yo te puedo compartir que en mi caso, cuando he estado yo al frente del área de recursos humanos, me ha tocado la oportunidad de entrevistar gente y su primera pregunta es, ¿tiene tiempo extra? Entonces dices tú, oye, sí, es que a mí me gusta mucho trabajar tiempo extra. Yo busco el tiempo extra. Y no está mal que las personas busquen un ingreso adicional. Pero si tú lo buscas o si la empresa lo busca como un mecanismo para cumplir con... Entonces sí se convierte en un problema, porque la ley, para empezar, la Ley Federal del Trabajo te dice que no puedes trabajar más de 3 horas adicionales a tu jornada de trabajo y que no puedes... sea, si son 8 horas, no puedes trabajar más de 11 horas. Más de 11 horas. Esto es la recomendación de la Ley Federal. Y también te dice que no puedes obligar al trabajador a que trabaje más de 9 horas en una semana, en su jornada de 48 horas. O sea, ¿qué quiere decir? Que la ley te protege como trabajador a que la empresa, fíjense la palabra correcta, te exija que trabajes tiempo extra, que no sea mayor de 12 horas a la semana. Es una exigencia. Entonces 48 más 12. Uh-huh. Eso es lo que la ley te dice. Pero cuando hay una situación en la que el trabajador busca el tiempo extra, pues ahí ya hay digamos que hay una participación por parte del trabajador, ¿verdad? O sea, sabe que la ley solamente pero no puede exceder las 60 horas semanales. Pues no, pero por experiencia y por casos sabidos, o sea, sí existe. Sí existe. Entonces, ahí nosotros automáticamente estamos propiciando una condición, ¿verdad? Exactamente. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que ajustar, porque entonces si lo hacemos de esa manera, que número 1, estaremos fuera de la ley, y número 2, no tendríamos alguna medida de prevención o de protección para detectar que esa persona pues llegue a tener una afectación de la salud. No sé qué, habría que preguntarle a algún experto, pero no sé qué enfermedades pudieran suscitarse por no descansar lo necesario, ¿verdad? Me imagino que cuestiones de pérdida de sueño posterior o de incluso sentirse que está somnoliento. A lo mejor habría que investigar si hay un término específico de alguna enfermedad, pero pues yo recuerdo policías, paramédicos, enfermeras, doctores, practicantes o personas que están en residencia, en hospitales, de que tú los ves y parecen unos zombies, ¿verdad? Van un costal caminando, ya están fuera de sí por esos periodos extensos de trabajo, ¿verdad? Entonces yo creo que es lo que se tendría que medir, que está dentro de la ley. Ya dijimos que 60 horas o más de 60 horas ya es fuera de la ley, y qué medidas de prevención y protección se tienen que empezar a aplicar para detectar que no se le afecte a los trabajadores. Seguimos con el otro punto, que es la interferencia en la relación trabajo-familia. Surge cuando existe conflicto entre las actividades familiares o personales y las responsabilidades laborales, es decir, cuando de manera constante se tienen que atender responsabilidades laborales durante el tiempo dedicado a la vida familiar y personal. Que estás en tu casa y te llega el WhatsApp o te llega la llamada de tu jefe o de tu empresa oye, hija, es que necesitamos que libere este producto, o se ponchó la llanta del chofer. ¿Cuántas cosas no han pasado que anteriormente las veíamos como normales, pero ahorita la norma nos exige que tenemos que empezar a poner atención con ello, ¿verdad? Pues mira, el poner la atención implica desde el trabajo, ¿verdad? Si yo como responsable de recursos humanos me doy cuenta que mi supervisor
que se debe de ir a las 5 de la tarde, todos los días se va a las 8, 9 o 10 de la noche, pues yo tengo que, como responsable de capital humano, tengo que ver qué está pasando, porque todos tenemos derecho a estar en nuestra casa y compartir con nuestra familia. Entonces aquí yo solamente he encontrado de dos. Si la persona se está quedando más del tiempo que debe de quedarse todos los días o una gran cantidad de días de la semana, pues una de dos. O su carga de trabajo no está nivelada, o realmente pierde mucho tiempo en otras cosas y al final se pone a trabajar a las 5 de la tarde. O sea, es una... A lo mejor suena muy, muy fuerte lo que comento, pero pues pasa. Oye, también otra cosa que pasa es... ya es una situación que tendría que analizar la empresa si realmente está sucediendo o no, no con efecto de la norma, sino con efecto personal. Así es. Hay gente que prefiere estar en su trabajo que en su casa por las situaciones que pueda estar viviendo en su casa, ¿no? Entonces, es un tema que, me tocó con algunos compañeros que preferían estar en su trabajo. No, es que soy casado y me pega mi señora, pues mejor me quedo en el trabajo, ¿verdad? Pero eso lo tendría que analizar de forma independiente la empresa. Otro de los puntos importantes que maneja la norma es la violencia laboral. Ojo, esta norma no maneja el tema de acoso sexual. Eso es un tema muy importante, pero sí la violencia laboral, de acuerdo por acoso o acoso psicológico, es decir, actos que dañan la estabilidad psicológica, incluso la personalidad, la dignidad y la integridad del trabajador. ¿Qué te gusta? ¿Insultos? ¿Humillaciones? Pues mira, todos tenemos una dignidad. Yo parto de eso. Todos como seres humanos tenemos una dignidad y si queremos respetar y que nos respeten, pues tenemos que partir de ahí. No podemos dirigirnos con malas palabras con un trabajador si no nos gusta que nos digan malas palabras, ¿verdad? Y por ejemplo, ¿ahí entrarían los apodos? Mira, hay empresas, porque lo he vivido, Ajá, que desde que te contratan te dicen, ¿sabes qué? Aquí está prohibido los sobrenombres. Aquí no se vale ponerle ningún sobrenombre. Aquí es Hugo, nada de que Chaparro o Prieto. Aquí es Hugo. Entonces, todo viene inclusive hasta el reglamento interno de trabajo. Entonces, tiene uno que ver desde que te contratan y cómo la empresa maneja sus valores y sus reglas, cómo lo manifiesta, porque la mayoría de las empresas lo manejan desde el reglamento interno. Fíjate que una vez en una empresa, una investigación de accidente, pedí unos días de vacaciones y cuando regreso me dicen, oye, hay una persona que se accidentó muy leve. No, pero déjame investigarlo. No, sí, allá debe estar en el área, ¿no? Entonces me dan el nombre de la persona, voy al listado donde estaba el personal trabajando en esas máquinas y encuentro el nombre, no sé, José Pérez, un ejemplo, ¿verdad? José Pérez, pero yo no lo conocía físicamente, yo tenía muy poco en esa... la persona tenía muy poco ahí en la empresa, yo ya tenía un año. Y cuando voy con el supervisor, le pregunto, oye, ¿José Pérez? Y el supervisor me encanta porque, híjole, José Pérez, no me suena, José Pérez. Vamos a preguntarle al jefe de área, al jefe que está por encima del supervisor. Oye, José Pérez, y José Pérez, no me suena, José Pérez. ¿En qué máquina es? No, pues no sé, un ejemplo, la máquina 8000. Y lo vamos a la máquina 8000 y estaba una persona. Y le decimos, oye, ¿y José Pérez? No, José Pérez, no me suena, no me suena. En eso va llegando una persona caminando del baño y le preguntan, oye, ¿quién es José Pérez? Dice, ¿yo? Ah, ¿tú no eres el pelón? Sí, pero mi nombre es José Pérez, pero todos me dicen pelón. Ah, no, es que todos lo conocemos por el pelón. Entonces, imagínate, un accidente o una urgencia de su casa, o sea, toda la organización, desde el compañero de máquina, supervisor, jefe de área, y no quiero darle más para arriba o más para abajo o lateral, lo conocían por el pelón, no por su nombre correcto. No quiero decir que esté bien o mal, yo creo que no es el tema, sino es un ejemplo, pero qué tal si a esa persona no le gustaba que le dijeran así, y así todo el mundo le decía, pues entra en conflicto con lo que busca esta norma, ¿no crees? No, y pasa. Yo te platico, en la última empresa en la que yo estaba, había una persona que se llama Jesús, y a él le gustaba que le dijeran Corona.
Y él mismo nos decía... ¿Por el portero? Pues tantito por el portero y tantito por una marca de una bebida. Ok. Como no ha pagado patrocinio así es. Aquí en el podcast, pues no vamos a mencionarla. No vamos a mencionar la marca. Y él nos decía, no, dije, dígame Corona. Dice, a mí me gusta que me digan así. Yo tengo un amigo que le gusta que le llamen Grafimax del Norte. Es que Grafimax sí pagó patrocinio aquí en el podcast. Saludos a Héctor. Muy bien. Y el comentario va enfocado en que aquí hay una aceptación por parte de la persona, ¿verdad? Y el sobrenombre no le ocasiona a él una afectación. Entonces, yo creo que ese es el parteaguas, es la línea divisoria que debemos de tomar en cuenta. Si lo hacemos con el afán de molestar o de burlarnos de una persona, ahí directamente cae en la norma. Y por eso te mencionaba hace rato que las empresas, para no dejar nada suelto o a criterio, pues lo ponen desde el reglamento interno. ¿Sabes qué? Aquí no se permiten sobrenombres y ya. Es algo a lo mejor muy rígido, pero te evita problemas. Antes de ir al último punto que vamos a revisar el día de hoy, yo creo que el tiempo no nos va a alcanzar para platicar más de esta norma que, como tú dices, o está de moda o falta mucho conocimiento que podamos impartir. Yo creo que sería bueno que en los comentarios nos dejen si quieren una segunda parte o quieren que les apoyemos en algo en específico, pero vamos a hacer un break, un rompehielos. ¿A quién le mandas saludos? ¿A quién le mandas saludos tú personalmente? ¿Alguien que te hayas acordado durante esta plática que me acordé de esa persona? ¿O a tu familia? Digo, este espacio, si quieres, la cámara es para ti. Platícanos, manda saludos. ¿A quién quieres mandar saludos el día de hoy? Pues mira, yo creo que sería la gratitud siempre es importante. Para mí el ser agradecido es un don de Dios, pero yo creo que si nos acostumbramos a dar las gracias, pues podemos ser mejores personas. Y yo no tengo a nadie más que agradecerle, pues primero a Dios porque estoy aquí, y después a mi familia, que hacemos muchos sacrificios por estar bien todos. Y mi familia está en Matamoros. Y yo estoy aquí en Nuevo León trabajando y pues saludos, si no fuera saludos a Matamoros, si no fuera por el apoyo de ellos, pues créeme que pues no estaríamos aquí. Claro. Y posteriormente, pues mira, en realidad pues el estar contigo en el espacio que me brindas, pues también muchas gracias. Y a todas las personas que nos escuchan, porque pues me están dando la oportunidad de platicar y de compartir. Y como me platicaba el ingeniero Carlos, dice, este es un espacio para todos. Entonces hemos tratado de utilizar palabras y ejemplos, pues que todos podamos entender y no irnos a las nomenclaturas o a las palabras a las definiciones de la norma. Las definiciones de la norma, ¿no? Pues muchas gracias a todos ustedes. Bueno, pues un saludo a la familia del ingeniero que lo deja trabajar aquí en Nuevo León y que la verdad ha sido una persona que ha brindado mucho empowerment y mucho vuelo a la consultoría, y agradezco pues tu participación. Gracias. Por último, más no menos importante, evaluación del entorno organizacional que comprende el sentido de pertenencia. Por ejemplo, en el caso tuyo lo has manifestado, estás muy a gusto en ASEPCOA, supongo, ¿verdad? Así Entonces, es. Ese es un sentido de pertenencia. También formación adecuada para que realices las tareas encomendadas. Definición de responsabilidad. Participación proactiva, comunicación entre el patrón y los representantes y distribución adecuada de cargas de trabajo, así como evaluaciones de desempeño. Fíjate, todo eso conlleva a un entorno organizacional favorable, ¿verdad? Sí, indiscutiblemente que sí. Y fíjate que la norma ya en este punto nos pide que tengamos una estructura ya hecha. En realidad la norma considera que ya hicimos mucho trabajo previo, pero todo empieza desde el ambiente organizacional, Carlos. Si no tenemos un ambiente organizacional adecuado en nuestra empresa, si los trabajadores van a trabajar porque tienen que ir y no van por gusto, pues desde ahí el ambiente organizacional ya está teniendo un conflicto. Entonces, es importante que las empresas y los trabajadores pongan de su parte lo que les corresponde para que el ambiente laboral sea el propicio y que yo vaya a gusto a trabajar. Y quitarnos de la cabeza eso de que yo hago como que trabajas y tú haces como que me pagas, ¿no? O sea, el ambiente laboral nos ayuda a que el clima organizacional sea el correcto y que vayamos con gusto a trabajar.
No, hombre, es un reto importantísimo, pero yo creo que ese reto que manifiesta la misma norma para la identificación, evaluación, análisis, pues obviamente si es del lado correcto o con las personas correctas, pues obviamente pudiera desarrollarse pues con libertad, ¿verdad? Entonces invitamos a todo nuestro auditorio que nos siga escribiendo referente a este tema. Cualquier duda, tiene nuestro WhatsApp, nuestros medios de difusión o nuestros medios de compartir todo este contenido, por si requieren o desean otro nuevo podcast o que hagamos un contenido más grande. Pues yo te agradezco mucho, Hugo, por el favor de compartir conmigo este espacio para los muchachos que les apasiona la seguridad, te lo aseguro, y me decían 35, Norma 35, help me, ayúdame, por favor, Norma 35. Bueno, aquí les tuvimos realmente 40 y tantos minutos de mucho contenido referente a la norma 035, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias, Hugo, y esperamos que nos apoyes en los siguientes podcasts que vamos a tener para seguir brindando conocimiento a las personas que les interesa aprender cada vez más de la seguridad industrial, porque pues obviamente el podcast es seguridad para todos, ¿verdad? Así es, Carlos. Pues muchas gracias a ti por haberme invitado y a todos ustedes por escucharme. No se te olvide darle clic, darle me gusta, darle clic a suscribirse y desde luego también activar la campanita para los videos que estamos subiendo. No nada más subimos podcasts, sino también subimos a veces videos, conferencias, cursos. Recuerden que tenemos en el perfil de TikTok, tenemos un enlace para un grupo de WhatsApp totalmente gratuito donde nos reunimos hasta 3 veces por semana para hablar de tópicos meramente de seguridad industrial. Entonces me gustaría que te unas y que estés con nosotros compartiendo información para todos los que nos apasiona la seguridad. Te deseo que tengas un excelente día y recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos, pero principalmente de ti.